La guardia nocturna en el viejo hospital del centro de Ciudad de México siempre empieza con el sonido de las ruedas de las camillas rechinando sobre el suelo de baldosas. Pero aquella noche, lo que heló la sangre del equipo de guardia no fueron las sirenas de urgencias, sino las anotaciones idénticas en las historias clínicas de 3 habitaciones consecutivas. Atendido por una enfermera con uniforme blanco impecable a las 2:13, maniobras correctas, olor a detergente muy intenso. El problema es que, según el cuadro de turnos, desde medianoche hasta las 4 de la mañana, no había ninguna enfermera pasando visita. Las cámaras del pasillo no registraron ninguna figura humana, solo la luz fluorescente parpadeando y un reloj de pared detenido exactamente a las 2:13. Sin embargo, los pacientes que despertaron contaron el mismo relato, como un informe calcado. Una enfermera entró, uniforme blanco hasta el punto de reflejar la luz en cada costura, falda sin una sola arruga fuera de lugar, la bata lisa de forma absoluta. La piel de sus manos estaba anormalmente fría, las yemas de los dedos ligeramente amoratadas, pero sus movimientos eran precisos, rápidos y contundentes. El olor a detergente viejo, mezclado con un rastro de desinfectante que debería haberse evaporado hace horas, inundaba la habitación como si alguien hubiera lavado la ropa de cama en mitad de la oscuridad. Cuando el paciente intentaba mirarla de cerca, su rostro dejaba ver detalles incómodos. Una capa de polvo compacto muy fino, de otra época, sin imperfecciones, pero justo bajo los ojos se marcaban ojeras gris morado, y pequeñas venas se dibujaban con claridad en las sienes. Sus labios apenas se movían al emitir frases muy cortas, secas, con una voz que no quedaba claro si salía de la garganta o simplemente resonaba en la habitación. No te preocupes, esta vez no se permite ningún error. Cada vez que se inclinaba, el cuello del uniforme se abría lo justo para mostrar una marca alrededor del cuello, como un hematoma antiguo que rodeara por completo la garganta y desaparecía en cuanto ella volvía a erguirse. Por la mañana, sus constantes vitales se estabilizaron de forma inexplicable, las úlceras mejoraron, las vías estaban ajustadas exactamente según la pauta médica, aunque el sistema no registraba ninguna intervención. Lo único que coincidía en todos los testimonios era la descripción de una enfermera con el uniforme tan tenso y planchado como si alguien lo hubiera alisado con un calor que ya no existe, el rostro tan limpio que rozaba la ausencia de expresión, y unos ojos que miraban a través de los vivos como si revisaran el expediente de casos muertos hacía muchos años. En este hospital, ese nombre se ha convertido en un tipo de dato. El Hospital Público Antiguo del centro de Ciudad de México ocupa una manzana entera, pero de noche se reduce a unos pocos pasillos iluminados a medias. El resto es un bloque oscuro, silencioso, lleno de habitaciones cerradas y archivos que casi nadie consulta. En los planos oficiales es solo una unidad más del sistema de salud. En las historias clínicas y en ciertos comentarios que nunca quedan por escrito, es el lugar donde una enfermera que murió hace décadas sigue apareciendo en turnos que ya no se le pagan. En las plantas superiores, la rutina es previsible. Cambio de guardia, recuento de medicamentos, firmas en el libro de incidencias. Cada entrada tiene hora, nombre del profesional, número de cama, procedimiento realizado. La administración insiste en que nada puede escapar a esa cuadrícula de datos. Ahora sí, a lo largo de los años, un conjunto de anotaciones marginales ha ido llamando la atención de quienes revisan con calma los documentos. Líneas sueltas donde un médico o un auxiliar, sin saber muy bien cómo redactarlo, deja constancia de algo que no encuentra en ningún protocolo. En un cuaderno de guardia de hace varios años, en la página dedicada a la sala de cirugía general, se lee: paciente reporta haber sido atendido a las 2:10 por enfermera con uniforme blanco antiguo. No coincide con personal de turno. Signos vitales mejoran. La frase está subrayada en lápiz rojo, como si alguien hubiese pensado en volver luego a aclararla y nunca lo hubiera hecho. En otra sala, en un año distinto, otra letra, otro estilo de escritura, deja una nota casi idéntica. A las 2:13, paciente consciente refiere, visita de enfermera sin identificación. No se registra ingreso en cámara del pasillo. Se verifica vía, vendajes y medicación. Todos en orden. La coincidencia de la hora no es lo único que inquieta. Cuando se comparan los testimonios de pacientes, familiares y algunos trabajadores, aparecen los mismos detalles, repetidos con una precisión que no encaja con el azar. Los enfermos describen a una mujer de estatura media, piel clara, cabello recogido en un moño alto, bajo una cofia que ya no se usa en ese hospital. El uniforme es siempre el mismo. Un vestido blanco, falda por debajo de la rodilla, delantal impecable, mangas bien planchadas, botones alineados, sin una sola arruga. No es el blanco opaco de las telas modernas, sino un tono ligeramente amarillento, como algodón lavado demasiadas veces con el mismo detergente. El olor también se repite. No es solo el desinfectante estándar ni el alcohol de manos.
Los pacientes hablan de un aroma fuerte a jabón de barra y a ropa recién enjuagada, un olor anticuado que no coincide con los detergentes en polvo que se almacenan hoy en la lavandería. Algunos dicen que la fragancia les recuerda a los patios de las casas viejas, donde las sábanas se tendían al sol. Otros, que el olor se hace más intenso cuando la mujer se inclina sobre ellos para revisar la vía o acomodar las almohadas, y que después de que se va, el aire de la habitación vuelve a ser pesado, cargado de humedad y desinfectante sintético. El modo en que se mueve no corresponde al tránsito habitual del personal. Los pasos son casi inaudibles, pero no por la suavidad de los zapatos, sino por la manera en que el cuerpo parece deslizarse, sin el ritmo irregular de alguien cansado ni el sonido metálico de las credenciales chocando contra el pecho. Los pacientes nunca la oyen acercarse. Simplemente la encuentran ahí, al lado de la cama, como si hubiese estado parada en la penumbra desde antes de que se despertaran. Ninguno recuerda el chirrido de la puerta ni el ruido de la cortina corriéndose. Solo la presencia inmediata, fría, precisa. Las cámaras del pasillo, cuando se revisan las grabaciones, muestran un corredor vacío a la hora indicada. El reloj digital de la pantalla marca las 2:10, las 2:11, las 2:12. Ninguna figura atraviesa el cuadro. Sin embargo, en las historias clínicas, el control de signos vitales aparece actualizado poco después de esa hora con valores mejores, y los sueros están ajustados con exactitud. El sistema electrónico no registra acceso a la ficha en ese intervalo. Los turnos oficiales tampoco. Aún así, alguien ha hecho el trabajo. Un caso de hace no mucho tiempo ilustra el patrón con claridad. Un hombre de mediana edad, intervenido de urgencia por una perforación intestinal, se encontraba en recuperación, con dolor intenso y riesgo de complicaciones. La enfermera asignada a la sala reconoce que la carga de pacientes aquella noche era superior a lo recomendable y que no pudo pasar por todas las camas en el momento ideal. Sin embargo, el hombre declara con detalle que, en mitad de un episodio de dolor, una mujer con uniforme antiguo entró, comprobó la vía, le aplicó una medicación y le susurró al oído que no se incorporara, que la sutura aún estaba demasiado fresca. Él recuerda los dedos fríos sobre su muñeca, la textura rígida pero limpia de la tela al rozar su piel, y la sensación de que la voz no salía exactamente de la garganta de ella, sino de algún punto cercano a la pared. Al revisar las bombas de infusión y el registro farmacológico, el médico constata que el analgésico correspondiente estaba efectivamente en sangre, en dosis correcta. No hay registro de administración en ese tramo horario. No hay firma, no hay código, no hay orden verbal anotada. La única constancia es la memoria del paciente y la nota breve que el doctor agrega al expediente, más para dejar un rastro de su propia duda que para convencer a nadie. Paciente asegura haber sido atendido por enfermera no identificada. Relato coincide con descripciones previas de enfermera antigua. No se puede verificar. En otra ocasión, una mujer que cuida de su madre anciana pasa la noche en una silla junto a la cama. Conoce los rostros del personal habitual porque lleva semanas entrando y saliendo de esa misma sala. A las 2 de la madrugada, después de varias horas de vigilia, ve cruzar frente a la puerta entreabierta la figura de una enfermera con un uniforme que no se parece al actual. El paso es firme, el cuerpo erguido, el cabello recogido en un moño ajustado. La mujer cree que se trata de alguna estudiante de prácticas, un refuerzo de otro turno, y no le da importancia. Minutos después, piensa en pedirle algo para el dolor de su madre y sale al pasillo, pero el corredor está vacío. Cuando pregunta en el control de enfermería quién es la compañera nueva, la respuesta es una mirada corta y aquí nadie usa ya ese tipo de uniforme. En la unidad de medicina interna, años antes, un médico joven en uno de sus primeros turnos nocturnos en solitario cuenta una experiencia que no incorpora ningún informe oficial, pero que comenta en voz baja con un colega de confianza. Mientras revisa las historias en el ordenador, levanta la vista hacia el extremo del pasillo y ve, durante unos segundos, una silueta blanca inmóvil junto al vidrio de una puerta, como si alguien estuviera leyendo los datos pegados en la parte exterior de la habitación. Piensa que es una enfermera revisando camas. Cuando camina hacia allí, el cristal solo refleja su propia figura y el cuarto está en penumbra. Sobre la mesilla, sin embargo, una carpeta que él asegura haber dejado cerrada aparece abierta en la página del paciente que acababa de empeorar. Separadas por años y por especialidades, estas escenas comparten demasiados elementos como para atribuirlas solo a la imaginación de enfermos febriles y médicos exhaustos. El uniforme antiguo, planchado con una obsesión que no corresponde a la precariedad del sistema actual. El olor a jabón que ya no se utiliza en la lavandería. La franja horaria de la madrugada en la que casi siempre faltan manos, faltan ojos y faltan minutos. La frase breve, seca, que algunos aseguran haber oído. Esta vez no puede haber errores. En el lenguaje interno del hospital, sin embargo, el caso no se discute abiertamente. No hay informes dirigidos a la dirección, ni comités de ética, ni requerimientos oficiales.
Lo que hay son historias que se cuentan en voz baja al final del turno, en la sala de descanso, cuando las ventanas todavía están oscuras y el café ya no hace efecto. Historias que mencionan a una enfermera de otra época, a quien nadie quiere nombrar con demasiada claridad en un documento formal. Con el tiempo, esas historias se enlazan con un nombre que aparece en archivos mucho más viejos, en hojas amarillentas guardadas en el sótano del edificio. Eulalia. En el sótano, detrás de una puerta metálica que no siempre cierra bien, se apilan estanterías con cajas etiquetadas por año. Dentro hay legajos de papel cebolla, formatos mecanografiados, listas de personal escritas a mano. Son restos de una época en la que todo quedaba registrado en tinta y papel, mucho antes de que las pantallas tomaran el control de la información. Allí, entre documentos de nómina y expedientes de jubilación, aparece el expediente de una enfermera que ingresó al hospital en la primera mitad del siglo XX. El expediente de Eulalia no llama la atención a primera vista. La fotografía pegada en la portada muestra a una mujer joven, rostro ovalado, cejas bien definidas, mirada directa. El uniforme es el estándar del momento. Vestido blanco, delantal, cofia, nada excepcional salvo por la rigidez impecable de la tela, sin pliegues, sin la menor sombra de arruga. Al dorso de la foto figuran datos básicos. Lugar de origen, formación en escuela de enfermería, fecha de incorporación al servicio. Las primeras evaluaciones de desempeño son breves y repetitivas. Puntual, limpia, disciplinada. Respeta jerarquía. Buen trato con pacientes. Las anotaciones posteriores comienzan a detallar algo más. Una supervisora destaca que la enfermera Eulalia llega siempre antes del turno, utiliza parte de ese tiempo en pasar por la lavandería interna y revisar personalmente el estado de su uniforme. No permite que otros manipulen sus prendas. Insiste en planchar por su cuenta la cofia, las mangas, el delantal, aunque oficial y compañeras lo consideren innecesario. Mientras la mayoría acepta pequeñas arrugas inevitables en un servicio saturado, ella se presenta cada día como si viniera de una fotografía de manual. Quienes trabajaron con ella en aquellos años, según testimonios recogidos mucho más tarde, la recuerdan como una presencia constante en los pasillos. No hablaba más de lo estrictamente necesario. Preguntaba lo justo al médico, anotaba con letra clara, aplicaba los tratamientos sin tardanza. Los pacientes empezaron a reconocerla como la enfermera que siempre aparece cuando falta algo, porque parecía estar en varios sitios a la vez. Si en una sala faltaba agua, ella la traía. Si un enfermo no había recibido aún la medicación, era ella quien se adelantaba. Si un familiar se perdía en el laberinto de pasillos, era ella quien lo guiaba, con un gesto mínimo de la mano. En los informes trimestrales de recursos humanos, su nombre figura acompañado de adjetivos como ejemplar, metódica, confiable. Se le asignan progresivamente tareas más complejas. Manejo de pacientes críticos, organización de turnos, acompañamiento de médicos jóvenes en sus primeras noches de guardia. No hay constancia de que haya rechazado ninguna de estas responsabilidades. Tampoco hay anotaciones de conflictos, sanciones o quejas. Eulalia parece encarnar el modelo exacto de la enfermera que la institución quiere promover. Invisible fuera del hospital, imprescindible dentro. En algún punto de esa trayectoria aparece otro nombre, esta vez en las actas de rotación de médicos internos. Un médico joven, recién incorporado, comienza a coincidir en los mismos turnos de noche. Los documentos no hablan de emociones ni de rumores, pero los horarios sí cuentan su propia historia. Las guardias de Eulalia y las del médico se superponen con frecuencia poco después de la llegada de él al hospital. Coinciden en quirófano, en sala de urgencias, en visitas nocturnas. El personal de aquella época, en entrevistas informales recogidas décadas después, habla de una relación que nunca se definió abiertamente. Dicen que Eulalia empezó a mostrar pequeños gestos que antes no tenía. Un toque muy ligero de maquillaje, un cambio casi imperceptible en la forma de recogerse el cabello, un cuidado aún mayor en la alineación del uniforme. No abandonó la disciplina, pero algo en sus movimientos se volvió más contenido, como si midiera cada paso con una vigilancia interior nueva. Nadie la vio hablar con el médico de manera familiar, no en público. Aún así, el rumor de que entre ellos existía algo más que un respeto profesional se instaló en los pasillos. El expediente no menciona nada de esto. Lo que sí registra es un salto en la cantidad de noches que Eulalia asume. En un año concreto, sus guardias nocturnas aumentan sin explicación explícita. Acepta suplir a compañeras enfermas, cubrir imprevistos, y su nombre ocupa cada vez más casillas en el cuadro de turnos. Las anotaciones de los supervisores siguen siendo positivas, pero se vuelven más secas, menos descriptivas. La enfermera continúa cumpliendo con su trabajo, pero el sistema deja de mirarla de cerca. Deja de hacer preguntas. No hay documento que explique el momento exacto en que la situación cambia. Lo que se sabe se reconstruye a partir de relatos fragmentarios. En algún momento, el joven médico desaparece de las listas.
Una hoja de papeleo rutinario señala que fue transferido a otro centro. Un recorte de periódico, guardado entre papeles sin fecha clara, sugiere que además estaba comprometido con alguien ajeno al hospital. No hay confirmación oficial. Solo coinciden varios detalles. Dejó de aparecer en los turnos y no se organizó ninguna despedida. A partir de entonces, los testimonios sobre Eulalia se vuelven distintos. Algunos compañeros recuerdan haberla visto más pálida, con ojeras marcadas que ni la luz fría de los quirófanos podía disimular. Otros dicen que empezó a permanecer más tiempo del necesario en el área de vestuarios, sola, con el uniforme doblado cuidadosamente sobre la mesa, mirando el tejido como si intentara encontrar algún error en su superficie lisa. Los informes ya no hablan de iniciativa, sino de cumplimiento estricto. El lenguaje administrativo sigue siendo correcto, pero se percibe un endurecimiento. La enfermera continúa siendo eficiente, útil, adecuada. Nadie escribe agotada o frágil. En esa misma época se registra un incidente clínico. Un paciente con cuadro delicado muere en circunstancias que el papel describe como complicaciones previsibles, pero una nota adicional, en una letra distinta, menciona posible retraso en la administración de medicación y falta de supervisión en horario nocturno. No se adjunta un informe detallado. No hay número de expediente de investigación interna. Solo 2 líneas que apuntan a una cadena de decisiones incorrectas en una noche con personal escaso. Sin embargo, en los años posteriores a su muerte, empiezan a aparecer en los márgenes de otras historias clínicas descripciones que recuerdan demasiado al retrato de la mujer de la fotografía. Una enfermera de uniforme impecable, de modales exactos, que aparece en la noche para corregir errores de cálculo, ajustar tratamientos, vigilar a los pacientes en vez de abandonarlos al azar de los turnos sobrecargados. No hay constancia de que nadie haya decidido conscientemente vincular esos relatos dispersos al nombre de Eulalia. Simplemente, en algún momento, el mismo hospital comenzó a hablar de ella como si nunca se hubiera ido. En la superficie, el edificio se modernizó. Nuevas camillas, monitores, sistemas electrónicos, uniformes de tela sintética que se arrugan con facilidad. En el sótano, el expediente de la enfermera Eulalia siguió acumulando polvo, intacto. Entre ambos niveles, en las horas más débiles de la noche, el pasillo, donde se cruzan los turnos y las historias, parece ser el espacio donde las 2 versiones de la misma realidad se superponen. La del protocolo y la del rumor, la del error humano y la de una figura que, según demasiados pacientes, vuelve una y otra vez a corregir lo que en vida no se le permitió corregir. Desde entonces, a esa figura se la nombra con un apodo que resume su obsesión en vida y su presencia en muerte: la planchada. En los años recientes, los relatos sobre la planchada dejaron de ser una anécdota que las enfermeras mayores contaban a las nuevas para asustarlas un poco y se convirtieron en una serie de incidentes recogidos con más cuidado. No porque alguien quisiera validarlos oficialmente, sino porque empezaron a repetirse en voces demasiado distintas como para tratarlo solo como chisme de pasillo. En la unidad de cirugía, un paciente de 40 y pocos años, operado de urgencia por una perforación intestinal, recordaba con claridad la noche en que el dolor se le fue de las manos. Había sido advertido. La recuperación sería lenta, las primeras horas críticas, los espasmos normales. Pero hacia las 2 de la madrugada, el dolor se volvió otra cosa, una ola cerrada que subía y bajaba por el abdomen como si algo dentro de él quisiera volver a abrirse. Intentó llamar con el timbre, golpeó la barandilla. El sonido metálico quedó ahogado por los ruidos lejanos de otras camas, el murmullo constante de las máquinas, los pasos veloces en el pasillo. Cerró los ojos un instante, apenas para no llorar, y cuando los abrió, la vio allí. No oyó la puerta ni sintió la corriente de aire que siempre entraba cuando alguien cruzaba el umbral. Simplemente, la enfermera ya estaba de pie, junto a la cama, con una bandeja metálica en la mano y una jeringa dispuesta. El uniforme parecía salido de un archivo fotográfico antiguo. Vestido blanco, delantal sin manchas, cofia ajustada. Nada en su ropa delataba cansancio, turno doble, prisas. Las mangas llegaban hasta los antebrazos, bien planchadas. La tela no cedía ni formaba pliegues cuando ella doblaba los codos para preparar la medicación. El paciente intentó leer el nombre en una placa que no estaba. No llevaba identificación visible. La mujer sostenía la jeringa con dedos largos, las uñas cortas, sin esmalte. La piel de las manos tenía un tono ligeramente azulado hacia las puntas, como si el frío se acumulase allí. Tocó la vía, buscó el puerto de inyección con una precisión automática y empujó lentamente el émbolo. Él sintió el calor del analgésico avanzar por la vena, una marea al revés, apagando el dolor por dentro. «No se incorpore», dijo ella, sin mirarlo directamente. «La sutura no está lista para soportar errores».
La voz no sonaba ronca ni dulce. No tenía matices. Era una línea plana de sonido, como una nota sostenida demasiado tiempo. Las palabras parecían más pensadas que pronunciadas. El paciente quiso preguntarle de qué turno era, desde cuándo trabajaba allí, por qué su uniforme era tan distinto al de las demás, pero la lengua se le pegó al paladar. El medicamento hizo su trabajo. La enfermera terminó de ajustar el flujo del suero, acomodó la sábana con un gesto mecánico y, antes de apartarse, rozó con la yema de los dedos la zona del abdomen vendado, casi a modo de comprobación final. La tela de su manga, al rozar la piel desnuda del brazo, se sentía rígida, fría, como si hubiera sido planchada poco antes con una temperatura que ya no se usa en ninguna lavandería del hospital. La siguiente imagen que el hombre recuerda es la luz del día entrando por la ventana. El dolor, reducido a una molestia soportable. Los monitores marcando cifras estables. Cuando la enfermera de turno matutino entró, con su uniforme moderno de tela sintética y su bata cruzada, él le dio las gracias por haber acudido en la noche. Ella lo miró sin entender. Revisó el historial en la tableta, consultó la hoja de medicamentos. No había registro de una dosis extra. Tampoco constaba que nadie hubiera ingresado a la habitación entre la 1 y las 4 de la mañana. El paciente insistió. Describió el uniforme paso a paso, el olor a jabón antiguo, la cofia, el tono plano de la voz. La enfermera frunció ligeramente el ceño, pero no corrigió el relato. Solo anotó algo en el margen del informe y, al salir al pasillo, buscó con la mirada a la supervisora. Cuando se acercó, bajó el volumen de la voz para formular una pregunta que en ese hospital ya no era tan extraña. ¿Cuántas veces hemos oído esta misma descripción este año? En la sala contigua, otra historia circulaba en paralelo. Una mujer mayor, con una insuficiencia respiratoria crónica, llevaba semanas ingresada. Su hija había aprendido a distinguir los pasos de cada miembro del personal. Reconocía a los médicos por el ritmo apurado, a los camilleros por el sonido de las ruedas de las camillas y los carros de medicamentos, a las enfermeras por la cadencia más controlada con que se movían de cama en cama. Esa noche, sin embargo, el sonido que la sacó de su somnolencia no fue ninguno de esos. La puerta estaba entornada. Desde la silla en la que había aprendido a dormitar a medias, la mujer vio pasar por el pasillo una figura blanca, recta, sin el chaleco azul ni los pantalones que usaban las enfermeras jóvenes. Era un vestido, claramente. Un vestido antiguo, cerrado hasta el cuello, con un delantal atado a la cintura. El cabello recogido en un moño compacto bajo una cofia. El conjunto se movía sin prisas, como si no respondiera a un sistema de turno saturado, sino a un horario más viejo, más rígido. La figura se detuvo un segundo frente a la puerta, miró hacia dentro. La hija juraría después que sintió esa mirada atravesar la penumbra, detenerse sobre la cama de su madre, como midiendo algo. Luego, la mujer del uniforme blanco siguió su camino hacia el fondo del pasillo. Cuando la hija se levantó para pedirle algo para la tos de su madre, el pasillo ya estaba vacío. Se dirigió al control de enfermería, preguntó por la compañera nueva. La respuesta fue un silencio breve entre las dos enfermeras que estaban allí, una mirada que se cruzó por encima de la carpeta de medicación, y la frase: «Aquí nadie anda usando vestidos así desde hace muchos años». Lo dijeron sin ironía, sin intención de asustar. Era una constatación. Después, cambiaron de tema. La hija no insistió, pero esa noche no volvió a dormirse del todo. Cada pequeño ruido la hacía imaginar el vestido planchado avanzando de nuevo por el pasillo, las manos frías tocando el borde de la puerta, los ojos que no había alcanzado a ver repitiendo el mismo recorrido que tantas veces habían descrito otros familiares antes que ella. En la planta de medicina interna, el tipo de relato cambia de voz, pero no de estructura. Un médico joven, recién terminado el periodo de residencia, fue asignado a su primera guardia nocturna con responsabilidad plena. Sin tutor, sin sombra. Solo él, los pacientes y el timbre de emergencias. La primera parte de la noche transcurrió dentro de lo esperado. Visitas, revisión de resultados, indicaciones. Cerca de las 2 de la mañana, el silencio se volvió más pesado. Los enfermos que podían dormir, dormían. Los que no, respiraban con dificultad en la penumbra. El médico, con la tabla de historias clínicas bajo el brazo, salió del despacho hacia el pasillo. A lo lejos, junto al ventanal que daba al patio interior, creyó ver a alguien de espaldas. Una figura blanca, ligeramente inclinada sobre el cristal de una puerta, en la postura típica de quien lee la hoja con los datos del paciente pegada al exterior. Le pareció normal. Pensó en una enfermera repasando camas. No llamó su atención. Caminó hacia allí. A cada paso, el pasillo seguía igual de vacío, pero la silueta no parecía acercarse. Más bien se mantenía en la misma distancia imprecisa, como si el espacio entre ellos no disminuyera. Cuando por fin llegó al ventanal, solo se encontró con el reflejo deformado de su propio cuerpo en el vidrio. La puerta estaba cerrada.
La hoja con los datos del paciente seguía pegada en su sitio. Dentro, el enfermo dormía, conectado a una bomba de infusión. El médico entró, revisó la vía, examinó el monitor. Todo estaba en orden. Al salir, notó que la carpeta de la historia clínica, que él recordaba haber dejado cerrada sobre el carro, estaba abierta en la página correspondiente a ese paciente. No había nadie más en el pasillo. No escribió nada al respecto. No mandó ningún informe. Comentó el episodio 2 días después, casi como una anécdota, a un compañero que llevaba más tiempo en el hospital. La respuesta no fue la burla que esperaba. El colega solo asintió lentamente y le dijo que, tarde o temprano, todos terminaban viendo algo parecido si se quedaban una noche entera en esa planta. La explicación que se daba en voz baja era siempre la misma. Hay manos que no dejaron de revisar camas cuando el contrato se rompió. Otros casos se quedan a mitad de camino entre lo clínico y lo inexplicable. Un enfermo de oncología avanzada, acostumbrado a la presencia constante de diferentes enfermeras, describió una noche que se le fijó en la memoria con una nitidez dolorosa. Aseguraba que, en un momento de desesperación, cuando el dolor y la náusea se superponían, una enfermera que nunca había visto se sentó en el borde de la cama sin que la estructura chirriara. No le tomó la mano, no intentó consolarlo con frases vacías. Solo revisó la bomba de infusión, ajustó el goteo y le dijo: «No voy a decirte que te vas a recuperar. Pero esta noche, aquí dentro, no se va a repetir lo que ya se repitió demasiadas veces». El enfermo no entendió la frase. Tampoco fue capaz de describir con claridad el rostro de la mujer. Recordaba la textura de la tela al rozar su piel, el doblez perfecto de la cofia, la ausencia total de arrugas. Recordaba, sobre todo, que al girarse para verla irse, ya no había nadie sentado en el borde de la cama. La marca del peso sobre el colchón había desaparecido. El monitor, en cambio, mostraba una estabilidad inusual en sus constantes durante las horas siguientes. En todos estos testimonios hay variantes y puntos ciegos. La mente enferma distorsiona, la noche alarga sombras, la angustia hace que un detalle se convierta en centro de un recuerdo. Sin embargo, ciertas piezas se repiten con una persistencia que incomoda a quien analiza los relatos con distancia. El uniforme de corte antiguo, planchado hasta la rigidez. El olor a detergente y jabón de otra época. El horario de la madrugada. La frase, siempre breve y seca, que menciona la imposibilidad de permitirse otro error. La figura de la planchada no grita, no arrastra cadenas, no provoca caídas espectaculares de temperatura en el ambiente. Si se cree a los pacientes, no aparece para castigar, sino para corregir. No irrumpe en habitaciones donde no hay riesgo clínico. No pierde el tiempo en camas que solo necesitan compañía. Se manifiesta en los puntos exactos donde un descuido, un segundo de cansancio, una dosis mal ajustada podrían convertir un caso controlable en otro nombre más en la lista de muertes que el sistema asume como inevitables. Su particular horror no está en lo que hace, sino en lo que insinúa. Que hay errores que no dejaron descansar ni a los vivos ni a los muertos, y que alguien, desde un turno que ya no figura en la nómina, intenta todavía compensarlos. En los hospitales donde se cuenta esta historia, los profesionales evitan hablar de ella en términos de fe. La tratan como un rumor, como una superstición inevitable en entornos donde la muerte es una presencia corriente. Pero también, a veces, como una especie de síntoma colectivo de algo más profundo. Allí es donde comienza la parte fría del análisis, el intento de desmontar la leyenda sin apartar la vista de las grietas que la hicieron posible. Desde una perspectiva estrictamente médica, la explicación se apoya en pilares conocidos. Los pacientes ingresados, sobre todo los que atraviesan operaciones, traumas o fases avanzadas de enfermedades crónicas, son vulnerables a los delirios. Las noches de hospital son terreno fértil para las alucinaciones. Luces artificiales, ruido constante de baja intensidad, dolor, fiebre, medicación sedante o opioide. El cerebro privado de sueño combina fragmentos de realidad con imágenes internas, y el resultado puede ser tan sólido en la memoria como un hecho objetivo. En ese contexto, la figura de una enfermera idealizada que aparece en el momento de mayor necesidad se ajusta a un patrón lógico. La mente, buscando alivio, crea una presencia que representa cuidado, control, rutina. El uniforme impecable, la cofia, los gestos seguros, el olor a ropa limpia son símbolos de orden en medio del caos fisiológico. Que esa representación tome rasgos de otra época puede deberse a recuerdos viejos, a historias escuchadas de niños, a imágenes vistas en televisión y olvidadas conscientemente. El paciente, sometido al estrés extremo de la enfermedad, recompone esos fragmentos y les da forma en el punto más débil de la madrugada. Los médicos y psicólogos que analizan este tipo de relatos señalan que la precisión en los detalles no prueba nada. La memoria, bajo presión, es capaz de inventar objetos coherentes con una fidelidad inquietante.
El hecho de que distintos pacientes hablen de la misma cofia, del mismo vestido planchado, aun sin haber tenido contacto entre ellos, podría explicarse por la circulación previa de la leyenda dentro del hospital. Basta con un comentario de pasillo, una frase suelta escuchada en voz baja, un titular de programa de radio que mencione a la enfermera fantasma para que el imaginario colectivo se encargue del resto. Hay quien añade un elemento de estructura institucional a esta explicación. La leyenda funcionaría como un mecanismo de protección frente a la culpa y la precariedad. En un sistema saturado, en el que los errores se multiplican porque las manos no alcanzan, culpar a una figura sobrenatural o atribuir la corrección de esos errores a un espectro compasivo permite a los vivos seguir adelante sin detenerse demasiado en la propia responsabilidad. De noche, el profesional sobrepasado puede tranquilizarse pensando que, si algo se le escapa, alguien más hará una última ronda. De día, cuando las cifras de mortalidad se presentan en una sala de reuniones, las historias de apariciones sirven como válvula simbólica para digerir lo indigerible. Desde la organización, otra lectura menos indulgente se abre paso. La presencia de relatos sobre la planchada podría interpretarse como un síntoma de fallas estructurales. Falta de personal, turnos extendidos, supervisión insuficiente. La necesidad de imaginar a una enfermera extra, capaz de estar en varias camas a la vez, revela que las que existen en nómina no bastan para cubrir la demanda real. La fantasía de una trabajadora incansable, que no se enferma, no protesta, no cobra, funciona como metáfora de lo que el sistema espera a veces de quienes todavía llevan uniforme físico. Más allá de estas capas racionales, persiste una dimensión cultural que resulta difícil de desmontar con argumentos técnicos. México es un país donde las historias de muertos que no terminan de irse conviven con la vida diaria sin causar escándalo. La Llorona, las ánimas, los aparecidos en carreteras, los niños que se dejan ver en escuelas abandonadas forman parte del tejido narrativo tanto como las noticias o el pronóstico del tiempo. La planchada ocupa dentro de ese mapa un lugar particular. Es un fantasma que no arrastra a nadie, que no empuja, que no conduce a la ruina. Si se le cree, su función es exactamente la contraria. Quedarse un poco más donde la institución ya no mira, donde la estadística asumió que algún porcentaje caerá. En esa lógica, la leyenda ofrece un consuelo específico al miedo moderno. El miedo a morir solo en una cama de hospital, rodeado de ruidos impersonales, sin que nadie se detenga lo suficiente como para ajustar una almohada o ver un monitor a tiempo. La figura de una enfermera que vuelve desde un error, obsesionada con la idea de no repetirlo, permite imaginar que, incluso cuando la familia no está, cuando el timbre no suena, cuando el personal de turno corre de un lado a otro, todavía existe una mirada fija sobre el cuerpo tumbado, una mano que revisa vías, un par de ojos que se niegan a cerrar hasta comprobar que todo está exactamente como debe estar. Los análisis fríos conectan esa dimensión con las circunstancias de la Eulalia real. Si se acepta que hubo una enfermera obsesionada con la perfección, que cometió un fallo en una noche de sobrecarga, que esa falla costó una vida, y que ella no pudo soportar el peso de ese error, la narrativa que la convierte en la planchada encaja demasiado bien. La leyenda transforma la historia de un sistema que empuja a una trabajadora más allá de sus límites en una especie de mito moral. Alguien que falló, pagó por ese fallo y ahora, desde un lugar impreciso entre la culpa y el deber, se dedica a impedir que otros cometan lo mismo. Esta lectura, más que resolver el misterio, lo desplaza. La pregunta deja de ser si la planchada existe como entidad sobrenatural para convertirse en otra. ¿Por qué tanta gente necesita creer que existe? ¿Qué falta suple esa figura planchada, impecable, que se desliza por pasillos de madrugada? ¿Qué errores, qué negligencias, qué silencios intenta cubrir la imagen de una enfermera que, a diferencia de las vivas, nunca se queja, nunca exige un aumento, nunca enferma ni se jubila? Desde la óptica del canal que reconstruye estas historias, la conclusión no se formula en términos de certeza paranormal. No se afirma que la planchada camine ahora mismo por las plantas de un hospital concreto, ni se niega categóricamente que algo extraño ocurra en el cruce entre memoria, culpa y pasillos vacíos. Lo que queda claro, al revisar expedientes, testimonios y patrones, es que el verdadero horror no reside solo en la posible aparición de una enfermera muerta, sino en todo lo que tuvo que fallar en vida para que su figura, real o imaginaria, se convirtiera en necesaria. Para quien escucha estas historias, la leyenda deja una advertencia silenciosa. Cada turno sobrecargado, cada cama sin vigilancia, cada dosis olvidada abre espacio a errores que después nadie quiere firmar. La planchada es la máscara con la que se cubre un rostro más incómodo. El de un sistema que tolera que la línea entre lo aceptable y lo imperdonable se cruce en el silencio de la noche. Si de verdad existe una enfermera que vuelve, no lo hace por capricho espectral, sino porque el trabajo que se le exigió en vida sigue sin estar hecho del todo. Quien ve en ella solo un cuento de miedo se queda en la superficie de la historia.
Quien reconoce en su uniforme planchado la suma de todas las exigencias imposibles que aún hoy se le imponen a quienes cuidan cuerpos al borde del colapso, entiende que la leyenda no desaparecerá mientras haya camas donde un error más sea la diferencia entre despertar y no hacerlo. En ese punto, la figura de la planchada deja de ser solo un fantasma para convertirse en un recordatorio. Hay errores que no se borran con estadísticas, ni con comunicados oficiales, ni con cambios de protocolo. Hay noches que alguien sigue revisando, aunque ya no figure en ninguna lista de personal. Si este tipo de historias ayuda a mirar con más frialdad lo que ocurre detrás de las puertas cerradas de un hospital, la función de la leyenda ya está cumplida. El canal seguirá contando estos casos con la misma distancia, sin adornos innecesarios, dejando que sean los detalles fríos los que se encarguen de incomodar. Quien quiera seguir entrando en estos pasillos, con las luces de madrugada y los nombres que no aparecen en los informes públicos, puede suscribirse, activar las notificaciones y dejar su comentario. Detrás de cada relato hay más archivos, más testimonios, más preguntas que aún no tienen respuesta. El canal agradece a quien ha llegado hasta el final de esta historia y recuerda que, mientras haya alguien dispuesto a mirar sin apartar la vista, ninguna leyenda queda del todo enterrada.